que a las tarántulas, que a la oscuridad. ¿Serán fobias? Cristian Vélez con nosotros, ¿cómo estás? Dani, ¿cómo estás? Un gusto a tu audiencia también para saludarlos este día. Sí, tenemos miedos irracionales a veces que no nos permiten podernos manejar adecuadamente ante situaciones específicas y nos paraliza. Esto es una fobia. Cuando tenemos algo que no podemos hacer, vemos una araña y salimos corriendo, vemos una cucaracha y salimos corriendo, vemos una abeja y salimos corriendo, o vivimos una situación de las alturas, como decías tú, y también nos paralizamos. Eso es una fobia. ¿Esta fobia se puede dar por algún trauma que tuvimos o experiencia mala de pequeños? Sí, hay experiencias a veces que han sido demasiadamente estresantes y nos han llevado a desarrollar cierto tipo de ansiedad, que es una ansiedad generalizada, lo que nos permite un miedo distorsionado, un miedo exagerado que muchas veces nos paraliza y nos detiene, nos paraliza a tal punto que no podemos actuar adecuadamente. Para las personas que ya tienen una fobia como muy fuerte y que ya les es imposible incluso hacer varias actividades, ¿hay algún tratamiento? Bueno, psicológicamente hay algunas técnicas. Puede ser la terapia cognitivo-conductual, que es la que más se utiliza, o sea, es una técnica que trabaja en base a los pensamientos, a las conductas que estás llevando, a que seas más adaptativo frente a eso, a exponerte inclusive a los aspectos de los mismos elementos que te pueden estresar y que sean importantes a la hora de poder terminar qué estás haciendo y cómo te estás manejando frente a ellos. Es decir, nos exponen terapéuticamente, por ejemplo, a una cucaracha de a poco, para que vayas adaptándote a ella y después vayas perdiendo ese miedo asociado a los pensamientos que te desarrolló. Puedo pensar que me va a atacar, que me va a morder, puedo crear distorsiones en eso y puedo pensar que ese animalito está pensando en mí y me va a seguir inclusive, sabe mi nombre y mi apellido. Eso me pasa con las arañas a mí. Yo odio las arañas, de verdad. No, los pelitos, todo, es así como no puedo. ¿Y qué haces tú cuando ves una araña? Ah, no, Corre. Sí me voy, o voy, papi, mata a la araña. O sea, nunca puedo matar yo una araña. Siempre tiene que ir alguien a matarla por mí. Aquí puede entrar el dicho de que tienes que enfrentar tus miedos para erradicarlos, ¿verdad? Sí, tienes que enfrentarlos a los miedos, pero de manera adaptativa, tampoco, es decir, no es como poco que a poco, luego. porque a veces la gente generalmente se burla de nuestros miedos, nos exageran. Yo he visto pacientes que a veces tienen miedo a peluches, y amistades les hacen bromas con peluches, o sea, los agreden, es una agresión realmente, porque es necesario, o tienes miedo a la altura, o tienes miedo a las arañas, y te traen una araña y te avientan una araña ahí para disfrutar. Realmente es una afectación emocional fuerte, porque muchas personas no pueden tolerar esos niveles de angustia y ansiedad presentes. ¿Por qué crece el miedo? Es que quería preguntar, pero creo que aquí ya tenemos la respuesta. ¿Puede ser trauma? ¿O en qué momento nosotros decimos, sí, tengo una fobia? Porque tal vez puede ser miedo, tal vez puede ser solamente miedo a, ay, pues ¿por qué me voy a subir, no? No sé, a determinada altura. O porque voy a tomar un animal, porque tengo mi precaución, no tanto, o sea, sí puedo convivir. Bien, ¿Puedo entender? Sí, te entiendo. Todos tenemos... No lo vamos a hacer si no hemos tenido esa experiencia, ¿no? Es muy buen punto lo que dices. A veces la fobia es transmitida por nuestros familiares. Nuestras madres o nuestros padres también tienen miedos y nos transmiten. O los amigos también tienen miedos y nos transmiten. Claro. O nuestra pareja puede tener algún miedo y también nos transmite ese miedo. Entonces tenemos que entender que el miedo se puede transmitir y también adoptar nosotros esa conducta y esa fobia. Oye, y bueno, en el ejemplo de las arañas, yo sigo con mis arañas. Hay que enfrentar ese miedo, amiga. No, o sea, sí, pero también es lo que dice Dani, o sea, me da miedo porque yo sé que me puede picar y me puede pasar algo. En ocasiones de chiquita también me picaban los alacranes, también me dan cosita, pero no tanto como las arañas. Bueno, es que vamos al punto, hay diferentes tipos de arañas, ¿no? No, lógicamente. Hay unos tarantulones, pero tremendos, ¿sí? Entonces, si ves una arañita de jardín, pues no te va a matar, pero sí te produce la misma aversión, es decir, ofensivo para nosotros por el aspecto que tenemos en nuestra mente. ¿Qué tanta culpa tienen papá y mamá de los miedos y tal vez del miedo que pase a fobia? Porque desde el coco, desde el miedo a la oscuridad, desde la misma araña que ven, porque a lo mejor no es algo muy estética, y que te dicen, y es de que es que te va a matar. No, araña no, tonta araña, tonta. O sea, ¿en qué momento nosotros pues ya estamos defectuosos? Yo diría que no hay culpa de los padres, porque a veces ellos también han aprendido a hacerlo de esa manera. Ay, me lo pasaron bien gacho, hijo. Y aparte usamos el miedo después como un condicionante, ¿no? Como lo dice Dani, para que los niños también tengan esa cierta disciplina. Pero
manejado adecuadamente ciertas conductas con estos aspectos, sí, pero si encerramos a un niño en la oscuridad, en un closet, lógicamente, No, pues y lo lo vas a encerramos, traumar. pues vamos a tener aspectos que pueden desarrollar una agorafobia. Así nació Batman. Sí, tiene que haber con algunos elementos como Batman lo hizo, pues lógicamente es importante entender aquí que a veces esos encierros pueden ocasionar traumas en las personas y pueden afectar su desenvolvimiento ante la realidad. Por ejemplo, la fobia social también, que es un aspecto importante y muy común, el miedo de hablar en público. Muchas veces las personas tienen temor de expresar. común. Sí, la fobia se puede presentar en dos instantes. Durante el evento. A mí me da mucho nervio, ¿eh? ¿Estar en público? Sí, claro. En Y este me momento. dedico a eso, sí, claro. Y no lo transmites, no se nota. Ajá, y No, se pero nota, no se puede nota. ser un ese miedo, Sí. no es una fobia. Sí, y más porque me pagan. Lógicamente tiene Tiene su motivación para ti. Tiene Tiene motivado para ti. motivación. Hay algo por encima de. Entonces, Ya lo cachamos. quizás veamos esta parte. Tiene que ser algo que nos afecta por algún trauma o por algún aprendizaje previo de otra persona que nos transmite esos miedos también. Por ejemplo, yo, bueno, creé una fobia, ahorita ya de adulto, a los juegos mecánicos que están en la feria. Me dio mucho miedo después de que vi un accidente en un video donde se zafaba uno de los carritos. Entonces, desde ahí a mí se me empezó a meter ese miedo de que no, es que qué va a pasar y si se llegan a apagar y esto y lo otro, y yo ya no me subo. Claro, Clau, tuviste un evento y lo asocias mentalmente y generas una serie de pensamientos no sé. desastrosos en ti. Entonces ves todo lo más catastrófico y eso te va a paralizar. Es decir, no vas a ser posible subirte ni a los caballitos siquiera porque les vas a tener miedo. Sí, puede surgir a todos los elementos. Tu mente puede generar tanto miedo a las cosas que puedes determinar no hacerlo. Recordemos, es muy sencillo entender. Es cuando no actuamos frente a algo y nos paralizamos, nos detenemos y no nos movemos. Oye, bueno, también en el caso de los niños, tengo hermanitos chiquitos y así, si nosotros, o sea, como de risa, ¿no? A veces lo hacemos también de broma, les empezamos a generar así cositas de que, no sé, está mal hacer o tenerle miedo a tal cosa, pero les generamos, o sea, aunque no queramos, les generamos el miedo. ¿Cómo le hacemos para los quitárselos? papás, ¿no? Ajá. Bueno, es como ¿Cómo le hacemos para...? Es como la Que ya no lo congruencia, ¿no? tengan. Le decimos que no tenga miedo a las arañas y tenemos miedo a las arañas. Ajá, Entonces, y ellos lo ven. Ellos lo ven y van a aprender. Aprendemos mucho de lo que nos muestran nuestros padres, de lo que nos dicen. Es muy importante. ¿Qué hacer ahí? A lo mejor, pues, trabajar el miedo de los padres para después ayudarle a que no se enfrente a esos mismos miedos los niños, que es lo más importante. Ahora, ¿es normal tener miedo? ¿Es normal tener algún tipo de fobia? Mira, es normal tener miedo porque sin el miedo no sobreviviríamos. El miedo es un instinto natural de supervivencia, no es un enemigo el miedo es necesario para sobrevivir actualmente. Por ejemplo, tenemos miedo a contagiarnos actualmente por el COVID. Tomamos medidas y evitamos eso, pero el miedo es algo necesario para precautelar nuestra salud. Pero ya el miedo distorsionado, desmedido, que está con una serie de pensamientos y hemos generado muchas acciones negativas, lógicamente nos va a ocasionar cierta angustia y ansiedad desmedida y nos va a paralizar. Cris, ¿en qué momento saber que necesitamos ir por ayuda psicológica con un especialista? Cuando el miedo está demasiadamente exagerado, exacerbado, afecta nuestra estabilidad emocional, nos paraliza, nos genera situaciones emocionales fuertes, inclusive nos genera también reacciones físicas, fisiológicas, inclusive vómito, desmayos, algunas cosas asociadas a Como eso. convulsión. Yo he visto eso también sí ya como es convulsiones también en muy ciertas extremo, ¿no? personas. No me ha pasado a mí, pero sí he visto. de El personas. miedo más común que todos tienen a las agujas es una fobia. Sí, el miedo a las Ay, inyecciones. no, es al dolor. No, sí pasa a las inyecciones. Es a las inyecciones, es a la sangre, también está... No. Yo veo una aguja y le digo, ¿qué onda? ¿Qué tal, no? Pero que me la... No. Es como a veces se ríen de uno que tiene tatuajes, ¿no? ¿Cómo le vas a tener miedo a las inyecciones si estás bien tatuada? Pero es que esto es por gusto, el otro no. Entonces ahí cambia, ahí habría cambia. que determinar cómo simbolizamos en nuestra mente, qué estamos diciendo en nuestra mente frente a las cosas que estamos viviendo y cómo lo estamos manifestando. A ver, rapidísimo, como ahorita lo que estamos platicando fuera del aire. Miedo a las alturas, le digo, o sea, sí, pero sí me atrevería a lanzarme de un paracaídas. Ok, entonces, tu problema no es la altura, es la muerte. Es la muerte, sí, tenemos miedo a morir también, entonces podemos Ahí me torció ya. sobreprotegernos demasiado y sobrecuidarnos demasiado para Sí. evitar. Todo en exceso es malo y aquello que nos genere demasiada angustia, ansiedad, desesperación, miedo desmedido,
hay que tratarlo, hay que ir con un psicólogo. En algunos casos, si es necesario un psiquiatra, y así es más profundo el asunto, habría que terminar. Ay, no, tanto necesito, Pues es bueno. que imagínate, Es que en algunos ya no casos, puedes estar libre. en algunos casos, si la ansiedad es exagerada, sí No, es no, claro, necesario. claro. Oye, ¿dónde te localizamos, por Pues favor? pueden buscarme en Facebook como psicólogo Cristian Vélez, estoy ahí para que me puedan buscar. PSIC Cristian Vélez, y pues estoy a la orden para vernos siempre aquí los martes. Muchas también. gracias. Muchas gracias. Un gusto verlos a ustedes, de verdad. Al contrario, un gustazo hablar temas tan importantes que, bueno, pues nos van a servir ahí en casa y también a nosotros. Muchas gracias. Es momento de ir a una pausa, no le cambies, seguimos en día a día. Gracias, Cris. A ti.